Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes una hora de las noticias más importantes del día y también de la semana, porque esta semana pinta que va a haber mucha actividad parlamentaria, no solamente a través de comisiones, sino que está prevista para el día miércoles una sesión y para eso vamos a desglosarlo con mi compañero José. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Sí, muy bien y bueno, esperando en este primer día de la semana, esperando una semana que va a ser muy activa con varias comisiones, con dictámenes también, vuelven los dictámenes para la sesión del miércoles que viene. Así es, por eso arrancamos mañana, día martes, a las 11 de la mañana se reúne un plenario de comisiones, entre ellos la Comisión de Financia, de Legislación Penal y Legislación General, donde van a tratar el tema del lavado de activos, que es un tema que ya está confirmado dentro del propio temario para el miércoles, así que seguramente que va a ser un trámite rápido, ¿no? No va a ser una sesión donde haya invitados que van a exponer sobre el tema, no es una sesión informativa, va a ser seguramente una sesión entre los propios diputados para dictaminar y que eso pueda meterse dentro del temario, ¿no? Se va a informar sobre las correcciones que se le hizo a ese dictamen original, ese proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y todo listo con el acuerdo que se supone que habrá para que se trate 24 horas después. Así es, recordemos los presidentes de esas comisiones, tenemos a Lucas Godoy, a la diputada Aparicio y a la diputada María Luján Rey. María Luján Rey, sí. Sí, que había ciertos reproches, habían exteriorizados en anteriores reuniones de que no se convocaba, de que no... reproches que le hacían a Rey para que convocara también a esa comisión, porque recordemos, esta sería la tercera reunión en la que se debatió este tema. Exactamente, porque la última reunión fue el año pasado, si mal no recuerdo, en la cual se habían reunido solamente 2 comisiones, faltaba, el día de mañana va a ser un plenario de 3 comisiones donde se va a integrar efectivamente esta comisión que le estaban diciendo que faltaba como que se integre para ese dictamen y para hacerlo más rápido también, ¿no? Para que sea directamente, que tenga el dictamen, ese proyecto, el dictamen de estas 3 comisiones y así pueda de alguna manera meterse dentro de lo que va a ser el temario para el día miércoles en la sesión que va a arrancar a las 11 de la mañana. Entonces tenemos lo que va a ser la Comisión de Legislación General, Finanzas, Legislación Penal, proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que esto un poquito más adelante lo vamos a explicar y a desmenuzar bien y a explicarlo porque José trajo unas placas para explicar justamente ese tema. Y continuamos con ese mismo día, mañana, se reúne la Comisión de Juicio Político, ¿no? Juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causas previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Recordemos que el martes pasado entonces hubo nuevamente una reunión de juicio político después de 2 semanas que estuvo en pausa la comisión sin trabajar, se volvió a reanudar el martes pasado. Mañana está previsto una nueva audiencia, podríamos decirlo, ¿no? Porque siguen la ronda de testimoniales. Sí, y ya habiendo dado vuelta a la página del 2x1, si bien quedaron algunos testimonios para dar sobre ese tema, así que se volverá sobre esa cuestión, pero ahora avanzando sobre la cuestión de la obra social del personal judicial. Así es. Puede pasar, en realidad hace muchos años que no hay antecedentes dentro de la Cámara de una comisión de juicio político. Recordemos que los últimos antecedentes habían sido 2003, 2006. Sí. Entonces puede pasar que cuando vayan terminando las rondas de testimoniales se vuelva a citar, por ejemplo, para tratar sobre juicio político a esos, por ejemplo, esos testigos que quedaron sin, claro. O es como que necesariamente hay que como que cumplir a rajatabla un procedimiento. Es como que te digo, por ejemplo, en el proceso judicial hay etapas que se van cancelando, después no podés volver, todo lo que no probaste en esa etapa no podés volver a reabrir. No, juicio político no, podría pasar, claro. O sea, el juicio político podría pasar que, por ejemplo, cuando estemos
estamos llegando al final de las testimoniales, se vuelve a abrir la ronda del 2x1 o de la coparticipación y llamar como testigos a personas que quedaron sin testificar. Y recordemos que quedó pendiente, por ejemplo, la visita del ex viceministro de Justicia de Garabano, Otamendi, que bueno, eso quedó pendiente. No está citado para mañana. Sí. Igualmente, hasta el último momento puede haber, porque en la semana pasada, por ejemplo, no estaba lo de Carlotto. Lo de Carlotto se supo finalmente en la previa, muy sobre la hora. Así que bueno, ahí puede llegar a haber esas modificaciones de último momento. Claro, seguro. Pero bueno, esperemos para que avance finalmente, porque si no nos quedamos con la cuestión, la cuestión del 2x1 seguimos. Habían dicho que iban a continuar con el tema de la cuestión de la coparticipación porteña. ¿Luego de lo de la obra social? No, antes de la obra social. Pero bueno, los salteados no lo van a saltear. Seguramente van a avanzar sobre ese tema, pero quedó esto como para avanzar sobre esta cuestión ahora. Claro, por eso digo, no hay como un temario rígido del cual hay que seguir sí o sí a rajatabla, sino que por ahí los temas se pueden ir alternando, se pueden ir modificando, algunos tratándolos más rápido, otros quizá dejándolos más sobre el final de juicio político, porque recordemos que todavía estamos en una etapa de audiencias, ¿no? De testimoniales a los distintos testigos que están citando, y luego esto tiene para largo rato todavía, seguro, ¿no? Luego tenemos una comisión que tiene que resolver sobre todo lo actuado, podríamos decir, ¿sí? Sobre todo lo que se trató dentro del juicio político, emitir un dictamen y que ese dictamen luego pase al Senado, que vuelva todo a la primero misma... que se vote. Claro, que se vote, exactamente. Que esto está en veremos. Exactamente. Si se vota. Y si se llega a votar, tiene 3 años para perder estado parlamentario. Claro. O si no, si se vota y se aprueba, sí. Y si no se vota, tiene 3 años también. Exactamente. Para que siga vigente esa cuestión, que es lo que muchos auguran que es lo que va a terminar pasando, porque mientras ahora hoy por hoy no están los 2/3 que necesitaría para avanzar, entonces directamente ¿para qué votarlo? Ahora lo dejarían ahí pendiente como una espada de Damocles sobre el Poder Judicial. Y ver en qué momento se juega esa carta, decís. Seguro, una cosa así. Muy probablemente. Y encima, hablar en este país de lo que puede llegar a pasar de acá a 3 años es realmente hacer futurología. Totalmente. Un tema que tienen que definir, que había que... Bueno, veremos si lo definen porque van varias semanas que dicen, es qué hacer con el abogado Oscar Maceo. La semana pasada habían dicho al principio de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, había dicho que iban a votar al final qué resolver con este abogado que se niega a concurrir como testigo. Cuando llegó el final de la sesión, de la extensa reunión, ya no había quórum ni siquiera para votar. Entonces dijeron, bueno, no vamos a votar, queda pendiente ese tema. ¿Querés que repasemos los invitados que van a estar en la Comisión de Juicio Político? Tenemos, el cuerpo citó Aldo Toñón, que es exdirector de la Obra Social, hombre de confianza del juez de la Corte, ¿no? De Juan Carlos Maqueda, la contadora Melisa Solana, la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi, el contador Gustavo Montanini, puede ser, sí, docente de la UBA, y los trabajadores de la Obra Social Laura Coulin y Liliana de Brito. Estos son los que están citados mañana a comparecer a la ronda de testimoniales respecto a la obra social del Poder Judicial, ¿sí? En este marco del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, al parecer, confirmaron todos que vienen. Aparentemente, ¿O se espera alguna? Por lo menos no se dio a conocer que alguien diga que no, una negativa, o que haya pedido reprogramar, como pasó con otros testigos, ¿no? Sí, hasta ahora siempre pasó que alguno tenía que reprogramarlo, pero bueno, hasta ahora todos no hay novedad de que hayan postergado alguno de ellos. Veremos si se puede terminar este tema en un día. Sería lo más esperable como para que pueda avanzar más rápido el tema del juicio. Tenemos 8 testigos que van a venir mañana. Entonces, si tratarían todo el tema en el día, estaríamos hablando de varias horitas otra vez de juicio político. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, bueno, cuánto es lo que duran, porque hay testigos y testigos. La semana pasada, bueno, si nos guiamos por lo que duró la entrevista, el interrogatorio con el exministro Garabano, pero bueno, era Garabano. Sí, claro. Compensó también lo que, recordemos, no respondió preguntas la de Carlotto, que había estado al principio. Quedaron en que en todo caso más adelante, si hacía falta, lo convocaban al abogado de las abuelas de Plaza de Mayo, para que había venido acompañando a Estela. Pero bueno, veremos ahora cuánto demora este trámite de estos
8, decís 8 citados. 8 son en total, porque estuve contando acá 7, perdón. 7, sí, 7. bueno. Sí, 7. Veremos cuánto se va a extender. Todo va a depender de, del testimonio y de las preguntas que vayan haciendo. También en juicio político, cuando se hizo cuando se tomó testimonio, a los periodistas que estuvieron, algunos fueron más rápidos, sí. Otros por ahí como que fueron unas preguntas más puntuales, pero otro fue como claro, depende el nivel de interrogatorios que vayan a someterlo. Veremos a ver qué es lo que sucede y bueno, y cuál es la postura de la oposición, obviamente, y cuánto se trae al principio. Hasta ahora siempre hubo algo para debatir al principio, sobre todo. Sí. Veremos cuándo es que se vota esta cuestión de Oscar Macedo, porque siempre hay algún elemento para dar polémica. O si se encara directamente sobre esta cuestión de la obra social del Claro, también lo que termina dilatando un poco es ese cruce, ese ida y vuelta que se genera entre los propios diputados, sí, también, porque recordamos que tenemos al oficialismo que pregunta, por ahí la oposición a veces pregunta, a veces no, pero cómo actúa como ese órgano de ir poniéndole el freno a los tipos de preguntas por ahí que realiza el oficialismo. De alguna manera son como veedores del debido proceso, ¿no? Sí, que se respeten las reglas del debido proceso a la hora de preguntar a un testigo. Y también, pasamos al día miércoles. Dijimos que el día miércoles es el día que hay sesión dentro de la Cámara de Diputados, pero antes de la sesión, a las 9:30 de la mañana, arranca la Comisión de Transporte, donde van a tratar varios temas, entre ellos la Ley de Tránsito 24.449, desígnese con el nombre de la paternal Diego Armando Maradona a la estación actualmente denominada la paternal del ferrocarril Línea San Martín, con el nombre Julio César Trasera, al tramo de la Ruta Nacional número 9, desde Arroyo Los Cedros, provincia de Jujuy, límite con la provincia de Salta, hasta el límite internacional Puente Horacio Guzmán. La Quiaca, provincia de Jujuy, Ruta Nacional 150, que atraviesa las provincias de La Rioja y San Juan, se la designa con el nombre de Gabriela Mistral, proyecto de resolución. Bueno, esto va a ser lo que se va a tratar en la Comisión de Transporte. Recordemos, 9:30 de la mañana, media hora antes de lo que está previsto el inicio de la labor parlamentaria. Sí, la labor parlamentaria, claro, está previsto para las 10 de la mañana y que la sesión arranque cerca de las 11 de la mañana. Sabemos que esto siempre se dilata un poco, nunca arrancan puntualmente. Pero bueno, seguramente va a ser rápido el tratamiento de transporte. Esta sí, seguramente, y por eso se convocó para darle un trámite ágil, porque ¿qué pueden debatir sobre estas cuestiones? A lo sumo puede estirarlo un poquito más, que algunos de los que sean los autores de los proyectos quieran fundamentarlo primero. Pero en general eso no demora más de 5 minutos, así que va a ser una cuestión de que pasarán a la firma rápidamente y eso en menos de media hora termina. Va a tardar más en dar quórum que en lo que dure la comisión. Lo cocinan rápido. Sí, seguro. Vamos a estar ahí con toda la previa seguramente de la sesión. Bueno, pues si te parece vamos a meternos a repasar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales en el día de hoy. En esta oportunidad vamos a escuchar qué decía el diputado Manuel Aguirre, representante de la provincia de Corrientes, respecto a un tema que se va a tratar en comisión y luego en sesión, que tiene que ver con el lavado de activos. Uno de los temas que a mí realmente me preocupa mucho, más allá de que me interesa muchísimo y voy a votar seguramente en ese sentido, pero no es así el procedimiento, es el tema del lavado de activos. Este tema es muy delicado y muy importante para tratar tan rápido y de la manera que se pretende. Mañana supuestamente vamos a tener reunión de comisión, yo soy el vicepresidente y me informaron ayer que iban a tratar el martes la comisión y el miércoles tratar el tema. Yo creo que hay un error gravísimo ahí. Mira. No podemos estar apurando un tema de esa naturaleza porque nada más y nada menos se refiere a aquellos fondos que sirve para financiar al terrorismo, que sirve para utilizar el narcotráfico, que sirve para aquellas cosas, aquellos activos que surgen de hecho ilícito y que pasan a lo lícito. Entonces tenemos que trabajar con mucho cuidado, tenemos que analizar las leyes internacionales, inclusive porque el tema del narcotráfico, el tema de la lucha contra el terrorismo y hasta el tema de lavado de activos, no es solamente de la Argentina, es de América Latina y es del mundo.
Bueno, escuchábamos la palabra entonces del diputado Aguirre haciendo referencia a que estos temas hay que tratarlos con el tiempo que merece y que amerita la cuestión por ser un tema tan sensible y tan delicado. Y para poder entender un poco de qué se trata todo esto, José nos va a contar en unas placas a ver en qué consiste. Ahí el diputado Aguirre le puso cierto marco de expectativa a eso, a ver que bueno, porque en principio se trata de un tema donde hay consenso, se había alcanzado un gran consenso sobre esta cuestión, pero finalmente, se viene atrasando esta reunión para dar dictamen que se supone que tendrá lugar hoy. Ahora veremos en algunas placas. Esto va a ser, este martes 18 de abril. Fue convocada a las 11 de la mañana, como decíamos al principio, un plenario. Van a estar las comisiones de Legislación General, que preside el diputado Lucas Godoy, de Finanzas, la diputada Aparicio, y de Legislación Penal, la diputada María Luján Rey, sí, con el fin de tratar exclusivamente el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La intención entonces es darle dictamen para que 24 horas después se pueda tratar, porque ha sido incluido en la previa en el temario de la reunión de mañana. Nosotros en la semana pasada, cuando veníamos anunciando ese tema, insistíamos con la cuestión de agroindustria que tiene que estar. Decíamos además que agroindustria, que finalmente no va a estar en esta sesión, pero este era un tema prioritario. Esto tiene que salir sí o sí, porque ya vamos a indicar por qué razón. Primera reunión sobre este tema. Claro, y recordemos entonces que es un tema muy importante que, si bien existe legalmente, o sea, hay una legislación que está contemplado dentro del Código Penal sobre estos ilícitos, son ilícitos que tienen un carácter muy complejo y por eso es necesario la actualización de la norma, porque estos ilícitos lo que hacen es se van actualizando a medida que las comunicaciones van cambiando, el transporte cambia, entonces la manera de delinquir respecto a este tipo de ilícitos necesita de una legislación que acompañe para poder combatirlo, ¿no? Así es. Es una actualización de la norma que está dentro del Código Penal. Y tenemos un plazo fijo porque esto tiene que estar listo para septiembre de este año, porque vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional, justamente para ver si cumplimos con las normas que exige este grupo, el GAFI. Y bueno, se supone que se va a ir adecuando la legislación y eso va a resolverse mañana con el dictamen que se alcanzará. Ese grupo que viene a evaluar la normativa, ¿no? Los estándares, lo que no hace es importante recalcar esto porque no viene a ser una evaluación del gobierno. Es indistinto a qué gobierno esté gobernando en ese momento. Esto simplemente viene a ser como un control de que las normativas y los estándares cumplan con los requisitos internacionales y que de alguna manera estén actualizados para poder combatir este tipo de delitos que decimos son delitos complejos y que a medida que la sociedad, las comunicaciones, el transporte en el mundo va cambiando, estos delitos van mutando. Entonces, si vos tenés una ley atrasada en ese sentido, no vas a poder combatirlo, no tenés las herramientas modernas para poder combatir la complejidad que implica un delito de esas características, ¿no? Así es. Y esta decíamos, es la tercera reunión. Por eso, contradiciendo un poco lo que decía el diputado Aguirre, porque bueno, hubo ya un análisis bastante exhaustivo. En esa primera reunión vamos a hacer un repaso de lo que fueron las dos reuniones anteriores. La primera reunión fue informativa, se realizó el 23 de noviembre de 2022 con la presencia de funcionarios expertos. Un plenario de legislación general y finanzas, lo que decíamos, no había participado legislación penal, para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre el lavado de activos a fin de adecuarse a los estándares internacionales. En otra placa vamos a ver que quienes estuvieron en esa reunión y fundamentalmente la persona que informó sobre el tema fue el presidente de la UIF, sí, que es la unidad de investigación financiera. Sí, muy gracias. Juan Carlos Otero remarcó que hace 11 años no se modifica el sistema de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Consideró importante la reforma porque nos va a permitir mejorar la persecución de los delitos y lavado de activos.
dijo que es necesario arribar a consensos para aprobar lo antes posible este proyecto de ley para poder tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan al país, no al gobierno. Esto lo remarcó y a propósito de lo que recién decía. O sea, no pasa por una administración, esto no tiene color político porque, bueno, la ley va a quedar de una manera, te la aceptan o no te la aceptan. Entonces es importante y trascendente que esto sea Claro, y la ley aprobado. va a quedar, venga el gobierno que venga, ¿no? Siga el oficialismo, venga la oposición y todos los estándares y las recomendaciones por parte de estos organismos, de alguna manera favorece y enriquece la legislación interna de nuestro país para poder combatir la complejidad de estos delitos. Y todo el análisis de esta ley tuvo un proceso muy participativo. Participaron el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Banco Central. Son todos los actores que participan en esta cuestión y bueno, se dieron todas las discusiones que permitieron llegar al dictamen, al proyecto que se presentó y que fue modificado. Ya veremos cómo. Vamos a ver en la siguiente placa cuáles son las modificaciones a la ley vigente. En el artículo 303 respecto del lavado de activos se incorporan dos verbos típicos, poseer y adquirir. Sí. Esto es acorde con la recomendación 3 del GAFI y las convenciones de Viena y Palermo. Ahí vemos cuando habla de convenciones internacionales como la Convención de Viena y de Palermo, son convenciones internacionales que nuestro Estado argentino las ratificó y por lo tanto forman parte dentro del ordenamiento jurídico y que depende que esa legislación interna, por eso es un tema que pasa por el Congreso de la Nación, se adecúe a esos estándares y lineamientos internacionales para poder cumplir con esa convención que el Estado ratificó y forma parte, ¿no? Claro, con respecto al monto de la actualización, que tiene que ver con que actualmente es de 300.000 pesos, se decidió no modificarlo, porque si no con el tema inflacionario nos volvemos locos, sino porque puede afectar además las causas que están en trámite, pero hay que encarar una discusión de actualización automática teniendo en cuenta el bien jurídico protegido. Veremos en una nueva placa que sobre el artículo 306, el tipo penal de financiamiento de terrorismo, se incorpora la figura de los combatientes de terroristas extranjeros. Sí. Y se incorporan los conceptos de fondos y otros activos. Esto acorde a la recomendación 5 del GAFI y a la resolución del Consejo de Naciones Unidas. Otra vez vemos que cita legislación internacional, ¿no? Claro. Respecto al segundo eje, sobre la reforma a la ley 25.246, que es la de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, se incorporan conceptos relevantes para el sistema de ALA-CFT, estas son siglas, tales como el enfoque basado en riesgo y activos virtuales, proveedores de activos virtuales, clientes, beneficiarios final. Claro, hace un tiempo atrás, podríamos decir hace 10, 15 años atrás, era casi imposible hablar de estas cuestiones virtuales. Entonces, claramente, fíjate cómo es necesaria la actualización de esta normativa en base a la forma de delinquir también en el día de hoy, las herramientas que se utilizan para realizar este tipo de ilícitos. Entonces, por eso la legislación se tiene que ir, tiene que modernizarse y adecuándose, ¿no?, a la nueva realidad. Exactamente, sí. La UIF profundiza la autarquía funcional y económica y amplía los casos en los que los sujetos obligados no pueden oponer el secreto, incorpora el enfoque basado en riesgos en las supervisiones del sistema preventivo, celebra acuerdos para el intercambio de información con otras entidades y autoridades nacionales, provinciales y municipales. Estos son algunos de los elementos que se modificaron de la ley vigente, que es lo que se presentó en esa primera reunión. Se sube al carácter de ley las sanciones congelamiento administrativo de fondo u otros activos mediante una resolución fundada y comunicación inmediata con el Ministerio Público Fiscal o a un juez competente vinculado a la financiación del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También se garantiza el secreto de la identidad de los sujetos reportantes de operaciones sospechosas. Esos son más elementos que se han introducido. Y también nuevos sujetos obligados son los proveedores de servicios, los que van a estar obligados a informar sobre maniobras sospechosas. Proveedores de servicios activos virtuales, aquellas personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero custodia y administración de efectivo, abogados que en nombre de sus clientes llevan a cabo la compraventa de inmuebles,
administración de valores, dinero y cuentas bancarias, creación y administración de personas y estructuras jurídicas, compra-venta de participación social, proveedores de servicios societarios y fiduciarios, no financieros de crédito, de servicios de pago. En fin, todos. Todos tienen que informar. Todos van a tener que informar y rendir cuentas. Y está si no perfecto informan, para hacer ¿qué el pasa? esclarecimiento de las cosas. Y si no informan, perdés. O sos pasible de una sanción. De una sanción. Claro. O de incurrir en algún delito, ¿no? Porque acá es la ley la que te está obligando, por ser un sujeto obligado, si no informás, de alguna manera estás incumpliendo la ley, por lo tanto estás cometiendo la violación de un delito, que hay que ver cómo eso está penado en el Código Penal. Puede ser a través de un juicio con una multa o puede ser incluso años de prisión, dependiendo la gravedad del delito, ¿no? Tal cual. En esa reunión también estuvieron el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, además de Otero, Ricardo Casal, el director del Banco Central, Zenón Viagosh, la directora de Fiscalidad Internacional de la FIP, Verónica Grondona, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri. Y después hubo un montón de invitados más, por ejemplo, entre otros, Ricardo Gil Lavedra. O sea, hubo un montón de actores en su carácter de presidente del Colegio Público de Abogados, todos los que hicieron aportes para esa segunda reunión, que se dio pocos días después, el 30 de noviembre del año pasado, en la que se avanzó hacia un consenso. Por eso es lo que remarcamos, que existe un consenso alcanzado y que se lo exteriorizó durante esa segunda reunión. Por ejemplo, el diputado Pablo Tonelli, hablando de que, resaltando que se habían hecho ecos de las modificaciones que ellos habían sugerido, no necesariamente todas, sí, pero sí. El titular de la UIF informó sobre las modificaciones que se aceptaron al texto y hubo nuevos planteos para modificar un poco más. Por eso será lo que se plantea. Claro, recordemos que siempre lo más importante de las reuniones informativas, que ya hubieron reuniones informativas el año pasado respecto a este tema, es escuchar a las personas que se enfrentan a este tipo de delitos, claro, ¿no? Y aquellos que trabajan en la cotidianidad, en el día a día, pero no solamente en este caso que tiene que ver con una legislación penal. Pasan todos los ámbitos, tanto de, por ejemplo, de educación, de salud, de viviendas, de lo que sea. Siempre se llama a que vengan a informar personas que están en el ambiente, en este caso de que se enfrentan a estos peligros, a estos delitos en la día a diaria, y de esa manera lo que hace es aportar de su propia experiencia para poder generar el mejor texto legal y que se adecúe para poder combatir a ese delito en este sentido. Claro, entre la oposición, por ejemplo, pidió que en la ley conste de manera expresa la facultad que tiene la UIF de querellar, que hoy en día está prevista no en la ley, sino en un decreto, pero que rija como con fuerza de ley. Y que la UIF cuente con la posibilidad de intercambiar información no solo con las personas públicas, sino también con las personas privadas. Esos son algunos de los elementos. También se pidió la creación de una comisión bicameral permanente de fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal del lavado de activos y un registro de proveedores virtuales. Fueron algunas de las cosas que se plantearon y bueno, pero amén de esas cuestiones, Tonelli, por ejemplo, decía que hemos avanzado bastante, buena parte de las recomendaciones se habían tenido en cuenta. Después, bueno, finalmente hubo una convocatoria para tratar de emitir dictamen el 20 de diciembre. Sí. Pero finalmente esa reunión no se hizo, pues el gobierno decretó feriado para ese día por el regreso de la selección campeona del mundo. Sabemos lo que pasó en esa oportunidad. Pero veíamos la fecha de la anterior, la última reunión, el 30 de noviembre. ¿Qué pasó en diciembre? Ahí fue cuando se enrareció todo el clima entre oficialismo y oposición y bueno, quedaron tan mala la relación que justamente se postergó hasta ahora, hasta mañana, en cuanto se espera que finalmente se alcance un dictamen. Así es, bueno, José, impecable como siempre tu información y mañana seguramente que vamos a estar escuchando en detalle porque recordemos que primero el día miércoles, primero lo van a tratar en comisión y luego lo van a tratar en la sesión del día miércoles. Seguramente que todos los legisladores y legisladoras que están en el tema van a pedir hablar respecto a esto y vamos a poder conocer en detalle más específicamente cuál es la importancia y la finalidad que tiene actualizar nuestro Código Penal, nuestra legislación penal en este sentido. Y nosotros llegó el momento de hacer una pequeña tanda. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más noticias parlamentarias. Como
andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Punto Género, lunes, 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias y llegó el momento de meternos de lleno en lo que va a ser el temario previsto para este miércoles en el recinto aquí en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y para contarnos sobre el tema, ¿te parece si nos comunicamos con nuestra compañera Lourdes López, que está en el móvil? Bien. Hola Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lu? Bueno, saludar también a José y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, mientras ustedes pueden ver algunas imágenes del recinto, hasta hace algún momento nada más estaba disponiendo todo lo que es el sonido para que cada uno de los diputados, diputadas puedan obviamente emitir su palabra, legislar, aportar su opinión el día miércoles a partir de las 11 de la mañana, que es cuando se espera que finalice la labor parlamentaria que está prevista para las 10, donde siempre se hace en el Salón de Conferencias de Elia Parodi. Pero bueno, hay que decir que el recinto está ordenándose. Se está preparando puntualmente en lo tecnológico, pero también toda la expectativa está en torno al temario, que es un temario que ya está consensuado, que ya está de alguna manera trabajado previo en lo que ha sido comisión para que se pueda finalmente aprobar todos lo que son los proyectos, que son 5, cerca entre 5 y 6. Pero vamos a decirles que el día de mañana, a partir de las 11 horas, mañana martes, va a estar la Comisión de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, abordando todo lo que tiene que ver con la prevención y represión del lavado de activos, que es un tema también que va a ingresar en el temario del día miércoles. Claro, mañana lo que se junta el plenario de comisiones es para dictaminar efectivamente para que ese tema se pueda meter, que ya está confirmado dentro del temario para el día miércoles, así que seguramente que va a ser una comisión cortita, ¿no? Sí. Que es lo que suele suceder muchas veces cuando queda algún tema en el tintero, que se termina de resolver quizá en la misma semana en una comisión para que luego se pueda aprobar, finalmente tener la subida al recinto y poder aprobarlo. Por otro lado, también hay que decir que a las 13 horas va a estar la Comisión de Juicio Político, comprendiendo también lo que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, pensando en la llegada también de diferentes, en este caso, diferentes testimonios, de diferentes personas que van a atestiguar con respecto a la temática de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Sí, obviamente ya con más detalles, con contadores, con asesores, gente cercana, en este caso a Juan Carlos Maqueda, uno de los integrantes de la Corte Suprema, por irregularidades y malversaciones dentro de la obra social del Poder Judicial. Además, por supuesto, el plato fuerte, el día miércoles con la sesión, pensando a partir de las 9:30 de la mañana, va a estar la Comisión de Transportes, donde va a haber algunas modificaciones también en lo que es la estación actualmente denominada La Paternal, bueno, algunos proyectos también en esa comisión. Luego a las 10 va a estar Comercio, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Es una reunión que se ha suspendido, pensando también, pero no está mal mencionarlo, porque por ahí para la semana que viene ya se puede posponer. Claro, y también, bueno, se va a meter en la agenda de la semana que viene, porque calculo que se habrá suspendido porque es justo el mismo horario que arranca la labor parlamentaria, y hay que ver si algunos diputados que integran esa comisión tienen que estar dentro de la labor parlamentaria, donde se definen todos los temas para la sesión, quiénes van a hablar, cuánto tiempo van a hablar, ¿no? Los oradores que van a ver, cuáles van a ser las cuestiones de privilegio, cuál es el orden que se va a tratar los temas, que sabemos que es exactamente, es un temario bastante extenso, y hay que ver de qué manera ordenan para que se traten esos temas, ¿no? Claro, y a diferencia de la otra comisión, que la de transporte, que está prevista para las 9:30, en esa van directamente a dictaminar sin ningún debate. Y en cambio en la otra, que era una reunión informativa del plenario ese previsto para analizar el tema de las tarjetas, evidentemente era una cuestión que no tenía sentido hacer venir a todos los invitados para hacer algo a las apuradas. Claro, obviamente iba a durar más de 2 horas. Por una cuestión de tiempo iba a ser prácticamente imposible, ¿no? Si a las 10 arrancaba y a las 11 había sesión, era imposible que se desarrolle una sesión informativa cuando los diputados tienen que estar presentes en la comisión y luego en la sesión. Si no están los diputados no hay quórum y por lo tanto no se puede llevar adelante una sesión, con lo que implica hoy en día, ¿no?, que se pongan de acuerdo en un temario y que vengan a sesionar para que se dictaminen para que se sesionen y queden efectivamente convertidos en ley estos proyectos, que creo que varios de ellos ya tienen media aprobación del Senado, ¿no? Sí, hay algunos, por lo menos 2, estaba repasando, y sí, 2 de los proyectos ya serían ley. El de trisonomía y síndrome de Down y el del programa Progresar. No, el Procrear. Procrear. Sí, ¿Ese?
No, el progresar. El progresar no. Lo que tiene es un proyecto que entró en el Senado que también se debatía de manera paralela y no, en definitiva el que se va a tratar primero es este. O sea que el único que tiene por ahora media sanción por parte del Senado es el de síndrome de Down, ¿no? Sí. El del acompañamiento para aquellas familias, en este caso, que tienen, en este caso, un recién nacido o en gestación a alguien que tenga una trisomía del Claro, par que de alguna manera reciben la información necesaria cuando alguien recibe estas noticias, ¿no? De que tanto la persona por nacer, que está en periodo de gestación, ¿no? El bebito recién nacido tiene esta discapacidad, ¿no? Que tiene que ver con la alteración del cromosoma 21, que tengan todo el material necesario para llevar adelante esa situación, ¿no? Porque muchos padres o madres se encuentran en una situación de decir, bueno, ¿y ahora qué hago frente a esto? Bueno, pero con toda la normativa que tenemos en la República Argentina que protege a las personas que tienen esta discapacidad, de que sepan que van a tener un acompañamiento por parte del Estado, que tienen la posibilidad del día de mañana de sacar, por ejemplo, el certificado único de discapacidad, que eso permite acceder a muchas prestaciones por parte del Estado para hacer un acompañamiento en lo que va a ser la crianza de ese niño. Que inclusive hace poco ya se estableció que no hace falta la renovación, ¿no? Lo que por ahí se daba hace algún tiempo. Claro, para ciertas discapacidades que tienen carácter permanente, se sabe que no va a ser necesario justamente la renovación periódica por justamente la permanencia que tiene este tipo de discapacidad en comparación con otras que por ahí, a través de un tratamiento, pueden llegar a ser reversibles, ¿no? Exacto, tal cual, así es como vos decís, Lu. Por otro lado, bueno, trabajar también esto que hablábamos, ¿no? Del programa Pubertad Precoz Central y también el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, más conocido como el Progresar. Y otro de los temas también tiene que ver con el acuerdo sobre reconocimientos de títulos de grado de educación superior para el Mercosur. Esto es celebrado en la ciudad de Montevideo, también República del Uruguay, por supuesto, el 17 de diciembre de 2018, pero también sumado al tema de educación, hay otro proyecto que tiene que ver con Defensa Nacional, una comisión que es presidida por el diputado Emilia Seff y que la semana pasada tuvo dictamen particularmente de este tema con la entrada y salida de tropas en el territorio del territorio nacional y salida fuera de él de fuerzas nacionales según corresponda. Me estoy sirviendo de la agenda porque por ahí, como son palabras un poco técnicas, bueno, para poder decirlo correctamente, para el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el próximo 31 de agosto del 2024. Otro de los proyectos también que van a tener lugar el día de mañana. Así que va a haber algo de educación, algo de defensa nacional, también algo que tiene que ver con la salud. Va a estar como... ¿me faltó uno más? Uno más, me faltó uno más, sí. Es uno de la provincia de Luciana, sí, exactamente. Eso, sí, escuchame. Por favor, Lourdes. Me estoy olvidando de una de las Vos sos provinciana como yo, mira, por favor. Sí. El diputado Sartori, Diego Sartori, que bueno, también ha propuesto este proyecto que tiene que ver con la declaración como monumento natural a la especie águila arpía. Así que bueno, por supuesto también va a ser otro de los temas que tiene que ver de alguna forma con la preservación, el cuidado de la fauna autóctona, en este caso de la provincia de Misiones. Sí, que la provincia de Misiones tiene mucha legislación provincial que protege lo que es los bosques nativos, ¿no? Si uno incluso puede mirar desde arriba, como con un satélite, ¿no? Puede ver que prácticamente toda la zona que rodea, que limita con Misiones, que es Brasil y Paraguay, está deforestado por el tema de la soja. En cambio, Misiones tiene una política de conservación de todo lo que son los bosques nativos, la biodiversidad, la flora, la fauna, así que no es raro que el diputado Sartori presente este proyecto. Sí. Claro. Sí. Teniendo en cuenta que hasta hay juzgados medioambientales, digo, es una provincia pionera, vos los debés saber en sobremanera de que es una provincia pionera en materia medioambiental, por lo tanto, bueno, este proyecto va a ser uno también de los protagonistas en la próxima sesión del día miércoles y, bueno, ya finalizando para el día jueves está la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias que tiene que ver también con esto de los motivos, causas y magnitud de elevación fiscal en la Argentina, que van a estar llegando algunos invitados
invitados también y expositores relacionados con esta temática. Por último, Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, también a las 11 de la mañana el día jueves, pero ya nos vamos a ir mucho en el temario, así que con decirles que el próximo miércoles hay sesión, hay varios temas para trabajar, vamos a estar por supuesto con toda la información, con los testimonios de cada uno de los legisladores y legisladoras a la hora de sesionar. Y seguramente te vamos a ver ahí en la previa, Lu, contándonos en detalle y hablando con los distintos legisladores y legisladoras, bueno, hablando sobre lo que va a ser la sesión y desarrollando más en profundidad estos temas. Bueno, Lu, muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos estamos viendo en minutos nada más. Gracias. Nos vemos entonces desde el recinto. Hasta la próxima. Chau, chau. Sí, bueno, nosotros llegó la hora de seguir repasando la palabra de los diputados y diputadas nacionales. Vamos a ver en esta oportunidad qué decía el diputado Selva respecto a lo que va a ser tengo entendido, la sesión, los temas. Yo creo que obviamente que estamos con la misma decisión que hemos hablado contigo, con los compañeros ahí de la mesa. Obviamente que el Congreso no puede dejar de funcionar. Paralelamente a esta convocatoria a la sesión, también se han movilizado para esta semana muchas comisiones. Yo creo que todavía, digamos, el temario de la convocatoria también queda medio abierto porque va a haber comisiones que van a emitir despacho, que van a estar en condiciones de ser tratados. Y son algunas comisiones que tienen, algunos expedientes que tienen mucho consenso, así que es probable que se incorporen a la agenda que está prevista para la sesión. Yo creo que el motivo ha sido así. Escuchábamos entonces la palabra del diputado Carlos Selva, oficialista, hablando un poco de lo que son los temas que se van a meter dentro de este temario, temas que son más fáciles de consensuar que otros. Podemos ver que esta grilla de temas son bastante consensuados, es lo que se puede alcanzar. Ahí decía el diputado Selva, dejaba abierta la posibilidad de incluir más temas, que es lo que se había hablado, que decían que si entre lunes y martes ¿Vos querés agrobioindustria? No, ese no, ese evidentemente, yo lo que sí me parece, no, pero no llega, me parece, porque pero otros temas que sí tengan dictamen, bien podrían ser analizados, debatidos, incluidos en esta sesión. Me pregunto, inclusive, este tema de estos dictámenes sería un poco, no sé si desprolijo, pero el tema de lo que dictamine bien temprano la Comisión de Transporte, hasta podría llegar a meterse en el temario, claro, ¿no? Tranquilamente. Pero hay una cuestión, por ejemplo, de la última sesión del Senado, el jueves pasado, el tema de la fe de vida, que quedó media sanción, y fue el único tema que no fue ley en el Senado porque tiene que pasar por acá. En todo caso, por la Cámara de Diputados, pero obviamente debería pasar primero por comisión, pero si se decide que se trate sobre tablas directamente, podría llegar a suceder, y si hay un consenso suficiente como para analizarlo de esa manera, tranquilamente se puede incluir. Así es, y nosotros que pensábamos que iban a ser temarios cortitos, pero al final terminaron siendo 5 o 6 temas se metieron en siete temas. Sí. Veníamos diciendo segura 2, 3 más de esos temas no, pero bueno, armaron un temario más. Igualmente, salvo el tema me parece que la cuestión de lavado de activos que mencionábamos. El resto va a ser bastante rápido. Claro, son trámites. Son temas de consenso. En el tema del síndrome de Down seguramente hablan varios oradores, pero los demás temas me parece que son de rápido debate. Así es. Bueno, ¿te parece si vemos la palabra de la diputada Ana Clara Romero, representante de la provincia de Chubut, hablando también sobre los temas de la sesión? Nosotros no tenemos todavía una posición consensuada, probablemente hay algunas que sí, que son, como vos señalabas, de consenso. Digamos, ahí hay la modificación a la ley antilavado y demás que se está tratando de pulir algunas cuestiones dentro de la composición del texto, así que ahí vamos a seguir en conversaciones con cada uno de los referentes de nuestro bloque en la comisión antes de tomar una determinación. Bueno, entonces escuchamos la palabra de la diputada Ana Clara Romero y vamos a seguir repasando la palabra de los diputados. Uno de los temas que se estuvo hablando mucho en comisión tiene que ver con la seguridad del paciente, ¿no? Un tema que lo hablamos también aquí en el programa. Sí, que inclusive llegó a barajarse como posibilidad de ser incluido en una próxima sesión, que era esta, pero que acá mismo decíamos que todavía estaba un poquito verde, le faltaba por lo pronto el dictamen, pero
acordar determinadas cuestiones. Recordemos que en la última reunión, por ejemplo, se trataba de un proyecto del diputado Fabio Ketlas y se le va a incluir algunas cuestiones de un proyecto de Mónica Macha, que desde el oficialismo presentó una iniciativa en ese mismo sentido. Así es, vamos a ver qué decía la diputada Mónica Fein, representante de la provincia de Santa Fe, respecto a la seguridad del paciente. La verdad que esta semana hubo una comisión muy importante de salud donde venimos escuchando distintos actores que hacen un poco eso que vos contabas, ¿no? Que cuando uno se interna para atender un problema de salud no tenga, en lugar de resolver el problema, un nuevo problema. Es decir, que esté seguro que los protocolos, la tecnología, los mecanismos para atención son lo suficientes para garantizar no hacerme daño, un daño evitable. Parece muy raro decir esto, pero la verdad que claramente, bueno, todos conocemos de personas que se han internado con el objetivo de resolver un problema de salud y que en lugar de resolver ese problema de salud han tenido problemas en el sistema de salud. Justamente, ¿qué queremos hacer? Bueno, en la Ley de Seguridad del Paciente hay dos proyectos presentados, uno por el diputado Ketlas de Juntos por el Cambio con otros diputados y diputadas, y otro proyecto presentado por la diputada Macha con otros diputados y diputadas, es decir, los dos grandes bloques han presentado proyectos y el Ministerio de Salud está a favor que regulemos que las acciones que se realizan dentro de un efector sanitario tengan el protocolo, la transparencia, la tecnología suficiente para evitar dañar. Y la transparencia... Evitar dañar. Evitar dañar. Exacto, evitar dañar. Daños evitables. Obviamente que hay siempre daños inevitables, lo que uno llama... Bueno, uno es imponderable, exactamente. Aquella medicación que puede generar en un porcentaje bajísimo. Bueno, eso está de alguna manera reglamentado. Me quedo con las palabras de Mónica Fein, donde decía que a través de la seguridad del paciente lo que se busca es evitar dañar, ¿no? Que creo que es uno de los ejes fundamentales de este proyecto de ley, donde acá lo habíamos hablado, lo habíamos desmenuzado también, José, sí, con tus placas, respecto de la importancia de tratar este tema, porque hay muchos problemas que dependen o tienen que ver con el error humano también, ¿no? Entonces, por ahí uno ingresa a un establecimiento de salud, sea público o sea privado, te terminan diagnosticando una cosa y había sido que tenés por ahí otra. Entonces, hablar de seguridad del paciente es reforzar un poco toda esta área también. Claro, en esa última reunión, que lo veíamos también, estuvo, por ejemplo, el testimonio de los protagonistas, justamente, y en este caso estuvo porque esta ley de seguridad del paciente tiene nombre propio también, es la ley Nicolás, sí, en referencia a un chico que de 20 años que le habían diagnosticado cualquier otra cosa y se murió de meningitis. Sí. No lo terminaron de diagnosticar bien, y en la última reunión estuvo un testimonio muy desgarrador, su madre, que fue la que dialogó y buscó al diputado Ketlas para avanzar con esa iniciativa finalmente. Y bueno, son esos testimonios en los que esos protagonistas, víctimas de alguna manera, le ponen el pecho a tratar de transformar esa tragedia en algo que permita evitar que más adelante pueda llegar a repetirse. A mí me genera como algo cuando una ley tiene un nombre de una persona en particular, porque de alguna manera lo que te demuestra es que las leyes son reactivas y no proactivas, ¿no? Siempre van por ahí atrás de acontecimientos que pasan en la vida real y a raíz de ahí se empieza a legislar o se toma cartas en el asunto, cuando que tendría que ser todo lo contrario, evitar que existan esas víctimas, como en este caso, como el caso de Lucio y un montón de otros casos relacionados a otras temáticas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta semana arranca con mucha actividad parlamentaria. Recordemos también que vamos a tener como 2 semanas de descanso de elecciones, porque en el día de ayer hubieron las primeras elecciones del año 2023 y por lo tanto se aprovecha este pequeño receso para sesión, comisión, todo, ¿no? Y hay un diputado que resultó electo gobernador, sí, así que el diputado Rolando Figueroa. ¿Tenés idea? ¿Se sabe quién lo reemplazaría? A eso iba. Sí. El nombre es Rodrigo Osvaldo Giancafilo López.
Era tercero en la lista en ese momento, recordemos por la ley de paridad, no le toca a quien era a una mujer, porque era segunda, en este caso el tercero, y es actualmente el ministro de Gobierno y Educación de Neuquén. Claro, que vendrá pero vendrá en diciembre recién, ¿no? Claro, cuando el electo actualmente diputado, pero electo ahora gobernador, asuma el cargo, va a tener que renunciar a la banca de diputado nacional para asumir como gobernador, y ahí sí se va a tomar en una sesión, en la sesión siguiente se le toma juramento para que ese diputado lo reemplace en su banca. Pero bueno, año electoral, sabemos que a veces es un poco complicado tratar de que estén todos aquí presentes para una comisión o una sesión, porque cada uno de los trabajadores, de los legisladores y legisladoras, están trabajando en sus territorios, que es para quienes trabajan, ¿no? Porque son electos por las provincias, por los ciudadanos de sus propias provincias, que los eligen para que ocupen acá a nivel nacional una banca y representen tanto en el Senado, representen a la provincia, o en la Cámara de Diputados, que representen a ese pueblo que conforma esa provincia en particular. Y la intención del oficialismo es realizar por lo menos una sesión por mes, por eso tanto interés en que esta semana o la siguiente pudieran tener esa sesión. Tendremos finalmente una sesión, entonces, sobre todo porque mayo y junio son meses que más se complica más porque hay muchas más elecciones. Así es. Bueno, nosotros llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas para seguir compartiendo con ustedes. José, gracias y nos vemos mañana. Nos vemos. Adiós. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual.